Este fin de semana nuestro país ha decidido responder al gobierno de la ultra Meloni con la misma moneda. Si hace una semana Italia establecía controles a los ciudadanos que llegasen de España, nuestro país ha amenazado con hacer lo mismo y ha empezado a hacerlo este fin de semana. Controles de documentación aleatorios a quien llegue de Italia en aeropuertos españoles, algo que se va a mantener, si no cambia nada, hasta el próximo 7 de septiembre. Y a todo esto, Isabel Díaz Ayuso responde con un bulo, vean. El enfrentamiento con Italia es muy inteligente. Dejamos entrar a más de 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Espectacular esto de dar la espalda a Occidente. Perché la Spagna cresce e noi no? La domanda ha un senso perché i due paesi hanno economie simili, turismo, agricoltura, piccole e medie imprese, manifattura. E allora cosa ci impedisce di raggiungere gli stessi risultati? Intanto la stabilità politica. In 15 anni la Spagna ha avuto 2 soli premier, Rajoy e Sánchez, l'Italia 7 presidenti del Consiglio. Politiche sul lavoro, 2012 Rajoy, centrodestra, introduce degli allentamenti sui licenziamenti. 2018 Sánchez, centrosinistra, non li tocca, ma aggiunge il salario minimo e dei limiti invece ai contratti a termine. Sta di fatto che in 10 anni la disoccupazione è scesa di 10 punti, la crescita è stata del 2,1%, i salari più 1,2 rispetto al 2019 sul potere d'acquisto. In Italia nel frattempo cosa è successo? Nel 2015 Renzi con il Jobs Act toglie i vincoli ai licenziamenti. Nel 2017 Gentiloni abolisce i voucher. Nel 2018 il primo governo Conte riduce l'utilizzo dei contratti a termine a 1 anno. Per estenderli a 2 bisogna documentare motivi stringenti. Poi nel 2023 Meloni li allenta e rilancia i voucher. In 10 anni in Italia la disoccupazione è diminuita di 6 punti percentuali, ma la crescita è stata modesta, 1%, mentre il potere d'acquisto degli stipendi è crollato dell'8% rispetto ai livelli pre-Covid. Immigrazione. Gli imprenditori in Spagna possono chiedere l'assunzione di extracomunitarie in qualsiasi momento, mentre in Italia devono passare per 4 click day all'anno, che funzionano poco e male. Capitolo energia. È vero che Madrid ha il nucleare, ma soprattutto dal 2018 ha investito pesantemente nelle rinnovabili e il 55% dell'energia elettrica oggi è prodotta a fotovoltaico ed eolico e il megawattora costa la metà rispetto all'Italia. Anche gli investimenti esteri preferiscono la Spagna. 304 miliardi di euro negli ultimi 10 anni contro i 191 dell'Italia, per ragioni soprattutto pratiche. C'è la banda larga più diffusa, un sistema fiscale stabile. Noi abbiamo cambiato 50 norme in 5 anni e poi le cause civili che mediamente si chiudono in 3 anni, in Italia ce ne vogliono 6, quindi alla fine tutto si spiega. Padula, buongiorno, más buongiorno que nunca porque hoy estás en Italia. Buongiorno Silvia. Oye, vamos a ver, vosotros a la hora de entrar en Italia pasasteis controles y ahora te va a tocar lo mismo, pero ahora a la hora de regresar a España, ¿no? ¿Cuándo vuelves? Al revés. Pues mira, yo llegué la noche entre el 3 y el 4 a Brindisi, que es un aeropuerto pequeñito para que nos entendamos, y curiosamente en cuanto entramos, en línea general, tú bajas del avión, te vas andando a la terminal. En este caso, en cambio, por primera vez en mi vida, desde cuando viajo a España, tuvimos que hacer un pasillo completamente lateral, completamente diferente, para llegar a un control de policía. A mí con mi pasaporte italiano me dejaron entrar bastante rápidamente, a mi pareja con su DNI en cambio español le controlaron durante 3-4 minutos todos los detalles del DNI, etc. Sí, fue bastante chocante. Y Silvia, antes te he escuchado, fíjate, a mí una de las cosas que más me ha gustado de estar aquí en Italia es que, claro, nosotros no tenemos Ceuta al lado, por lo tanto, todo el análisis que se está haciendo aquí en Italia en los últimos días es un análisis, yo te diría, muchísimo más geopolítico.
y que en cambio en España desde el punto de vista se ha hecho un poco menos. Desde el primer día, después de la decisión de Meloni de volver a poner esta suspensión unilateral del acuerdo de Schengen, las críticas han llovido de forma estrepitosa al gobierno Meloni. ¿Pero por qué? Fíjate que los 4 años que lleva Meloni gobernando Italia, en Italia han entrado 340.000 inmigrantes irregulares. En España 160.000 y en Grecia 140.000. Por lo tanto, desde el principio la crítica a Meloni ha sido brutal. Y luego hay otro tema. Se ha puesto inmediatamente el dedo a la Unión Europea, a Bruselas. ¿Por qué? Porque en la realidad la falta de decisión que ha tenido, de negociación que ha tenido von der Leyen en relación a esta crisis diplomática, desde el punto de vista de los italianos, mucho pienso que se debería haber evitado. Y sin embargo, desde Bruselas no hemos visto nada. Y luego, a más, en la crítica a Meloni, tú que sigues mucho la política internacional, sabes que en Italia, a la derecha, de la extrema derecha de Meloni, ha surgido un partido extrema derecha, que es el partido de Roberto Vannacci. ¿Quién es Roberto Vannacci? Es importante conocerle para entender por qué Meloni ha tomado esta decisión. Meloni ha tomado esta decisión para muchos de los italianos porque este señor que estaba en la Liga y ahora ha creado otro partido que se llama Futuro Nazionale, ya tiene 7.6% de las intenciones de voto. Es un partido xenófobo, contrario a la diversidad, por lo tanto absolutamente contrario a la diversidad LGTBI, nos considera unos enfermos y pone en discusión todo lo que ha hecho la Unión Europea. Por lo tanto se dice, y los italianos consideramos la mayoría, que Meloni en realidad se ha hecho un harakiri, porque para luchar a la extrema derecha de su extrema derecha, pues lo que está intentando evidentemente es poner en marcha unas acciones como la que ha hecho con España, que para muchos ha sido absolutamente ridícula, exagerada, inútil y, por cierto, ya os habéis enterado que Alemania ya le ha dicho a Italia que todos los inmigrantes irregulares que ahora mismo se han ido a Alemania viniendo de Italia pidiendo asilo van a ser controlados uno a uno y en muchos casos devueltos a Italia. Y estamos hablando de miles de inmigrantes irregulares que desde Italia se han ido a Alemania y que con mucha probabilidad van a devolverse a Italia. En fin, un auténtico desastre, y la crítica aquí hacia Tajani, el ministro de Exteriores, y hacia Meloni es muy, muy fuerte. No entiendo realmente cómo está llevando el gobierno esto, lo digo claro, no lo entiendo. Es evidente que quizá en parte se debe a una reacción en la que el Partido Popular y Vox hicieran al gobierno responsable de esta situación, y yo creo que el gobierno no es responsable de esta situación. Ya lo dije y lo dijimos en un programa, en una emisión anterior. Es verdad que podía haber sido más precavido, que la sentencia del Supremo que permitía la interpretación que ha llevado a esta situación, pues se conocía, y se conocía hace mucho tiempo, y se conocía la sentencia de Sevilla, que luego fue confirmada por el Supremo, porque hay que recordar eso una vez más, ¿eh? El Supremo lo único que hizo era confirmar algo que ya había dicho lo contencioso administrativo en Sevilla, ¿no? Y por tanto que el gobierno tenía que haberse puesto las pilas antes, sí, pero que no es el culpable de esta situación, de acuerdo, ¿eh? Y quien dice eso desde el Partido Popular y desde Vox miente, intenta engañar a la población, pero a partir de ahí tú tienes un fuego que te han creado otros, pues hay que tomarlo de cara. Y yo no entiendo esta sensación de bueno, pues ya lo hemos arreglado, normalidad, no pasa nada. Y además no es Marruecos sino las mafias, decía Cristina, pues no, es Marruecos. Es el reino de Marruecos. Y yo entiendo que en diplomacia a veces hay que mentir. Lo digo así de claro. En diplomacia a veces hay que mentir, ¿eh? En política no debería mucho, pero en diplomacia sí. Y aquí estamos hablando de diplomacia. Y por tanto a veces hay que decir cosas que uno sabe que son esas mentiras de jesuitas, se decía a veces, ¿no? O sea que bueno, uno dice una cosa pero piensa la contraria, porque no es la única manera de salir de una situación. Lo hace hasta el Vaticano cuando hace diplomacia, ¿eh? O sea que eso es así. Pero claro, una cosa es eso y la otra es ir a lavar a Marruecos. Por ejemplo, en el caso de Italia, hay gente ahora que está diciendo, habría que aplicar lo mismo a Marruecos que a Italia. Bueno, lo mismo es idiota decirlo, porque no le vamos a obligar que tengan pasaporte los marroquíes. Pues claro que lo tienen. Y poner controles en fronteras, pues ya los tienen. Por tanto,
Aplicar lo mismo es absurdo, pero es verdad que hace falta un tono de firmeza ante Marruecos institucional que no se está viendo. Por tanto, hay muchos frentes. Hay el frente de la presencia en Ceuta, hay de resetear las relaciones con Marruecos, de que Marruecos lo sienta eso, de urgencia, de que esto es muy serio, de que esto es un cambio de parámetro, de que no estamos en 2021. Todo esto es lo que a mí me gustaría por parte del gobierno y no veo. Es verdad, insisto, que todo esto ocurre en una situación en la que tienes delante a una panda de gente que algunos están más cerca de Trump que de su propio gobierno, más cerca de Meloni que de su propio gobierno, que están dispuestos a que haya el máximo daño posible porque creen que en ese daño, como buitres, con cuerpos muertos, pues es como se podrán alimentar, porque algunos son exactamente eso, son carroña política y tiradores a su país, pero claro, el hecho de que tengas una oposición de ese tipo, pues no te exime de tus obligaciones como gobierno.